bienvenidos a un nuevo vlog mío donde verás todo lo que hago en un día y me podrás conocer un poquito más. Si quieres ver todo lo que hago de algo tranqui a literalmente bailar hasta el piso, y casi nos botan de la disco, quédate a ver este videito. El día comienza a las 10:26 porque es la hora en la que me despierto. Me desperté a esa hora porque estaba grabando videitos de ASMR toda la madrugada y estaba un poquito cansada. Pero miren, con un chasquido, mi gatito llamado Simba, como el Rey León y el peluche que ven ahí, se acerca, es súper cariñoso, mírenlo tan lindo, como si no costara. ¡Ay, qué belleza! Pero bueno, es lo primero que hago, darle sus caricias matutinas. Y lo segundo que hago es darles de comer, porque créanme que mi gatita blanca con beige que ven por ahí maulla demasiado, es como mi alarma que me avisa: ¿sabes qué, humana? Hemos comido toda la madrugada como si no hubiera un mañana. Ayuda, hambre, hambre. Y yo ahí sirviéndoles como mamaluchona, incluso antes de comer yo misma. Este plato es para Kira. Y este segundo platito de comida es para Simba. Ya tenemos la comida servida y ahora vamos por un poco de agua. Llegó el momento de ponernos guapas. Para los que no saben, uso este turbante de seda para que el cabello quede bonito al amanecer, sin frizz y más sedoso. Por aquí me lo estoy peinando por un lado. Prometo hacer esta parte rapidita para que no te me aburras, ok, pero es parte de mi rutina hacerme la skincare. Me he hecho varias cremitas en la carita, por acá, por acá, por acá, y finalizamos con unos pañitos húmedos para limpiarme el resto de cremita que haya quedado en mis manitos y así no manche absolutamente nada, ok. Terminamos con el bloqueador y ahora sí nos vamos a los dientes con Colgate chiqui, chaca, chaca, chaca. Vamos a ponernos un hilo dental y creo que también un enjuague bucal. Servimos y pa' dentro, shot, shot. Ahora sí, gente, vamos con la maquillación, porque la verdad hoy día voy a ver a mi abuelita y quiero estar presentable. Voy a limpiarme por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y las pestañitas, claro que sí. Ahora estoy cantando una canción de PL. Ah, espérate, él está funado, cambiemos. Ahora sí estoy escuchando una canción de Danny Ocean mientras me echo iluminador en la nariz. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahora en el ojito, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Y ahora pasemos a Shakira, pero por cuestiones de copyright no te puedo decir qué canción estaba escuchando, así que solo te voy a decir ganas de salir. Au. Nos echamos un labial para finalizar, una cremita protectora de calor para el cabello, cabello por aquí, por aquí, por aquí. Y también por allá, por allá, por allá, por allá. Listo, ahora sí, unas gotitas para las puntas. Ya saben que a mí me encanta cuidar mi cabello y más cuando está pintado. Y ahora un perfumito para que la abuelita nos huela súper rico. Finalizamos. Mírenme, ta fachera, ¿sí o no? Ah, este es el outfit de hoy. Tenemos un polito súper cómodo y pantalón también. Ay, miren esta planta. Ay, miren este gatito tan rico. Lo acaricio por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ay, le encanta. Ok, no me juzguen, creo que nunca les he mostrado mi closet, pero tenía que estar ahí porque iba a doblar un poquito de ropa que lavé el día anterior. Tengo muchísima ropa para todo tipo de ocasión en el país donde vivo. Créanme que el clima es muy cambiante. Entonces tenía chamarras, chaquetas gruesas, chaquetas delgadas y todito, todito. Pero bueno, chiqui, prácticamente te quiero mostrar los cuadros que venían junto con el departamento ya pegados y no los quité porque soy fan de Marvel y también soy fan de los animes, entonces me encanta hacer tapin, 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 tapin. Tapin encima se me hace súper cómodo y en un ratito vas a escuchar lo rico que está sonando ahí. Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Capitán América, Hulk, Thor. ¿Quién es él? Y él. Y él. Y él. Perfecto. Y él. Y ella. Perfecto. Y bueno, chiquis, sé que es mucha ropa, pero trato de siempre organizar todo. Aquí les muestro que ya doblé la ropa que tenía lavada. Entonces lo divido por secciones y me es más fácil para mí escoger algo. Unas caricias a Kira y al limpiar se dijo: primero voy a barrer, luego me voy a encargar de trapear por aquí, por allá. Estoy tratando de barrer toda mi sala y comedor. Organizo los cojines para luego pasar una aspiradora porque tengo gatitos, entonces estoy full con los pelitos y quiero quitarlos. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Hasta el fondo ningún pelo se va a quedar en este sillón, que por cierto es nuevo, así que lo cuido el doble, el triple diría yo. Con este
disgusta, me encanta hacerlo, pero esto, exactamente esto, gente, no me gusta. Si pudiera de verdad quitarme la nariz por un rato lo haría. Ya todo listo y ordenado, como pueden ver aquí, está facherito, ¿verdad? Nos vamos a visitar a mi abuela. Por cierto, miren, este pasadizo parece del terror. Con esto confirmé que a mí me pasa de todo. Estaba esperando en el ascensor lanzándome los pasos prohibidos y en eso se abre con mi vecino de arriba que me conoce y yo, ¡ay, qué vergüenza! Estoy llegando a la casa de mi abuelita y la verdad estoy con mucha intriga de qué me va a preparar de comida. Sabe que mi comida favorita es la causa, así que esperemos. Primero voy a tomar unas pastillas porque estoy un poquito mal del estómago. Me tomo y mi agüita y me hizo una sopita. Realmente la me estuvo muy rica. Aquí ella está viendo una serie de doctores. Curiosamente ella es enfermera, así que le encanta mucho ver eso. Llegué al cuarto de mi hermano, que antes era mi cuarto, y vi su cama extendida, así que decidí ser buena hermana samaritana y tenderla, nada más y nada menos que por 5 favores. No mentira, gente. Luego de tenderla salí a ver un poquito el clima, que me encanta, estaba soleado. Toco tu carita, un poquito de tapping en la carita. Después de conversar un ratito con mi abuelita tuve que regresar porque tenía que trabajar, y ni bien abrí la puerta me encontré a estos bebecitos tan lindos, que por cierto ahorita van a escuchar cómo toco sus hermosas caritas gatunas. Kira, ¿puedo tocar tu nariz? Tocar, tocar, toco, 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 toco. Me como tu nariz. Me como tu orejita. También me como tu nariz. Toco, 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 toco. Me como tu bigote este de acá. Chico. Miren su carita, quiere bostezar, que bostece, que bostece. Que levante la mano a quien más le da sueño después de comer. A mí sí, pero bueno, me levanté por un ruido extraño y era mi hermano súper casual viendo Peppa Pig, ya saben. Bueno, me voy a hacer un tecito verde que me ayuda mucho a relajarme mientras trabajo, y con los problemas del estómago ponemos a calentar el agua y lo vamos a dejar unos minutitos. Quiero que vean este estante que mi mamá dice que parece una tiendita, pero no le crean. Prácticamente tiene galletas, snacks y bebidas para que las visitas que vengan puedan coger de ahí y obviamente puedan comer. Es totalmente gratis. Ahora sí, ya tenemos aquí el tecito en sobre, vamos a echarlo en el agüita y ya tenemos aquí todo para trabajar. Como pueden ver, estoy subiendo un videito, que de hecho es un videito que ustedes ya lo han de haber visto y está súper relajante. Como pueden ver, este es mi canal. Me faltan pocos minutitos para que se suba el video, así que vamos a esperar. Ya le pusimos título, la descripción, la monetización y solamente estamos esperando a que las verificaciones estén en correcto estado para publicarlo. Y ahora sí, chiquis, vamos aquí. También comentarles que en este cuadernito tengo las ideas o los títulos de los videos que he grabado para no olvidarme, y también apuntarlas cuando se me ocurre una nueva. Por ejemplo, acá tengo ASMR, te reviso todo el cuerpo, o mido tu cuerpo también, que es muy interesante. Voy apuntando las ideas que ustedes también me dejan en la cajita de preguntas que les hago de qué videitos les gustaría ver este mes, y cualquier cosa que quisiera resaltar lo hago con estos posits. Este cuadernito me ayuda mucho porque acá escribo todas las ideas y todas las colaboraciones o publicidad que tengo que hacer. Y acá tengo el otro celular donde hago las colaboraciones o publicidades. Por aquí como que las puedo organizar mejor. Y por último tenemos mi tecito verde. Me encanta, me relaja bastante, aparte que me ayuda a la pancita. Y bueno, por ahí mi computadora atrás, pero yo suelo trabajar más en la laptop. Se me hace más cómodo y puedo movilizarlo más. Así que vamos. Y bueno, chiquis, aquí estoy editando otro videito que se va a subir a YouTube más adelante. Como ustedes saben, yo tengo un editor. Ay, miren, un gatito atrás, qué bonito. Pero bueno, yo tengo un editor para el aspecto visual y yo me encargo más del sonido. Está husmeando mis cosas el gatito. Yo me encargo más del sonido porque soy muy perfeccionista. Les voy a dejar un pequeño clip. Por el contour. Listo. Perfecto. Y ahora nos pasamos a TikTok, donde también voy a editar un video para subirlo. Siempre me encargo más o menos de la misma hora subir en todas las redes sociales para que no se me pase ninguna y ser más constante. Ahí estoy editando un videito para TikTok.
a subirlo, está cargando. Pero ¿quién está por ahí? Mi crush de TikTok estaba en live. Oh my god, siempre me salen en para ti sus trends. Entonces yo dije, tengo de dos, le escribo o le escribo. Y adivinen qué, le escribí hi y me gosteó. Ignorada quedé, pero no me doy por vencida, así que le puse 3 corazones hasta que me di cuenta que toda la gente hablaba en un idioma que no era inglés y dije, por eso me gosteó, no me leyó o no me entendió. Así que no se preocupen, voy a aprender ese idioma y le voy a poner algo sensual en su idioma. Claro que sí. Pero bueno, chiquis, volviendo al trabajo, les había dejado por mi Instagram una cajita con preguntas para que me digan qué temáticas les gustaría ver este mes y pues obviamente elegí las mejores, las que más se repetían y las escribía para hacer esas ideas que ustedes tanto me piden. Por cierto, si aún no me sigues por Instagram, te recomiendo que lo hagas porque hago muchas dinámicas y estamos más en contacto. Ok, aquí estaba escribiendo. Resalto las ideas más importantes en posits y bueno, más que nada mi trabajo temprano es ese, organizar, subir los videos a todas las plataformas de todos los videos que he grabado en la madrugada. Y justamente cuando llega la madrugada es grabar absolutamente todo, que me puedo demorar horas y horas y a veces no se duerme bien, pero yo estoy muy feliz de los resultados y que a ustedes les encante tanto como a mí. Después de organizar las ideas y obviamente poner los videitos que vamos a grabar dentro de estos días, lo que hacemos es servirnos unos snacks para ver una serie y relajarnos un poquito de haber limpiado, trabajado y visitado a la abuelita. Aquí prendo la televisión y me di cuenta que seguía Peppa Pig, de lo que mi hermano había puesto, que por cierto ya no está en la casa. Así que básicamente me pongo un ratito a ver sus comentarios, a leerlos y me voy a descansar un ratito viendo mi serie. Como pueden ver, estaban muy ricas las papitas picantes. No debería, pero ahí me ven. Por cierto, esta serie está súper recomendada. Lloro en cada capítulo, pero es un llanto de emoción, felicidad y no te voy a mentir, a veces tristeza. Aquí veo a mi gatito. Oh my god, la película es como intensamente. Bueno, continuemos. Ya se hizo más tarde, como pueden ver. Ya era prácticamente las 5 de la tarde. Por aquí ya serán las 6. Y así va anocheciendo hasta que miren, ya era súper tarde. Por acá tenemos a mi gatito tan lindo durmiendo conmigo mientras veía la serie. Y cometió una locura. Como pueden ver ahí lo ven bien lindo, ¿no? Ok, ahorita va a cruzar y casi me da un mini infarto porque botó uno de los adornos más caros que tengo en la casa. No parece, pero así es, miren, ¡buah! Pa'l piso. Eso sí, va, bravo. Felizmente no le pasó nada. Yo me asusté porque pensé que se había roto y si los gatitos pisan, pues obviamente pueden cortarse, así que me levanté para recogerlo y felizmente todo bien. Falsa alarma. Y bueno, ya había anochecido para este momento, lo cual fue súper rápido porque creo empezar a ver la serie a eso de las 5:30 y aquí ya eran las 7:20. Entonces prendo las luces, me encargo de ordenar todo, recoger las cosillas del snack, recoger la manta para que todo quede limpio más que nada y así no tenga más trabajo después. Aquí les muestro que al recoger la mesita me astillé. A mí me pasa de todo, la verdad. Pero aquí se viene lo chido porque tenemos una salidita con unos amigos al antro slash discoteca. Aquí me pruebo outfits, ninguno me gustó. Mira, voy 2 outfits, vas a contar cuántos me pongo para elegir el correcto. Me hago una skincare rapidita antes del maquillaje. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me echo en la carita y ahora vamos con el maquillaje. Me echo corrector para las ojeras, contorno por aquí, vamos a difuminar, pum pam, pim pum. Y obviamente me bañé. Yo suelo bañarme por las noches, se me hace más fresco o antes de salir. Si no tengo que salir, prefiero igual bañarme en las noches, ¿ok? Ok, continuemos. Aquí te hago un tapping en la camarita, 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 camarita. No, actividad paranormal. Oigan, corran. No, bueno, aquí chiquis me estoy poniendo un poquito de sombra, ya saben, a lo bellaco. Bueno, no mentira, bellaco no, bellacat, eso. Ahora me voy a echar en el otro ojito para resaltar la mirada. Bueno, chiqui, te cuento que esta reunión más que nada, o esta salida, es con unos amigos que conozco hace muchos años, entonces estoy muy emocionada porque siento que los findes son los días que puedo descansar después de amanecerme gran parte de la semana. Por favor, chiquis, para la próxima háganme acordar
que amo para que no me caiga mal nada de lo que coma en el estómago. Aquí pueden ver el camino, hay un circo y a mí me encantan los circos, pero hace mucho tiempo que no voy. ¿Me recomiendan ir? Aquí ya estoy caminando, llegué a la placita y hay una pequeña feria. Quiero mostrarles justo ahorita. Todo se ve muy bonito, la verdad. Hay tienditas preciosas, lo cual me encanta porque es bastante entretenido. Aprovechando que con la personita que me iba a ir vive súper cerca ahí, entonces le dije qué tal si me recoges y nos vamos juntos. Así que eso hizo, pasó por mí y aquí ya estamos en el lugar. Quiero mostrarles más o menos el entorno, pero antes vamos a comer, ok. La comida es muy importante y por eso tomé la pastillita, para que no me caiga mal absolutamente nada. Aquí les quiero mostrar los antros o las discotecas que habían, están muy pegaditas, lo que te facilita pues ir a una y a otra. Aquí está mi amigo súper tímido que solo muestra sus dedos, pero ya ve tú que más adelante lo muestro. Perdóname por mostrarte. Ok, aquí estamos en el restaurante, como pueden ver es muy bonito, me encantó la decoración, miren el techo, precioso. Y si mal no recuerdo yo pedí una salchipapa y él pidió un pollo broster, porque teníamos mucha hambre, gente, muchísima hambre, y yo no había cenado y él creo que tampoco. Ok, aquí ven todo y vamos a hacer un pequeño tapping. Tapping, 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 tapping. Le digo, puedes hacer tapping y hacemos tapping juntos. Bueno, perdón por no haberles grabado cuando nos trajeron la comida, pero así como vino, ¡pum!, se fue para dentro del estómago y desapareció. Pero bueno, llegamos a la discoteca, lo que me encantó porque el segundo piso estaba casi vacío, justamente para que los grupos grandes se pusieran a bailar libremente. Así que yo cogí el celular y dije, les tengo que dar buen contenido, vergüenza a quien te conoce. Aquí me ven sacando los reales prohibidos para arriba, para abajo, toco tu carita, DJ Mall, ASMR. Y bueno, chiqui, ahora te voy a dar clases de personas que encuentras en una disco. Primero este señor bailando y dándolo todo de grande, quiero ser como él. Créanme que estos son los pasos más suaves que dio en toda la noche. Ahora este chico que estuvo todo el rato en el celular echado y mensajeando no sé con quién. Y por último el señor Don Masajes, 10 de 10. Aquí vino un grupo súper conocido, pero yo no lo conozco, pero sé que es súper conocido, y estaba cantando salsa y yo amo bailar salsa, así que saqué los reales prohibidos, gente. 5, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 25, 30. Eso, muy bien. Todo lo lindo tiene que acabar, así que esta noche llegó a su fin. La verdad la pasé súper bonito y no te voy a decir a qué hora estoy regresando por horario de protección al menor, pero fue todo hermoso. Aquí me están dejando en mi casita por seguridad y también por la hora, así que me encantó. Y bueno, chiquis, más tarde mi mamá me visitó para que le ayudara con unos papelógrafos. Ella es profesora de primaria, entonces requiere bastante ayudita con esto de la escenografía, papelógrafos, gráficos, y yo dije, claro que sí. Ya pasé tiempo con amigos, ahora me toca tiempo con mi mamá. De paso que compartíamos un poco porque hace tiempo no lo hacíamos, así que dije manos a la obra. Estaba con resaca, pero eso no importó porque aún así fueron uno de los más bonitos papelógrafos. Aquí les muestro que al estar apretando mucho el plumón con mi mano, pues me había hecho una pequeña herida, pero ya saben, a mí me pasa de todo, estoy acostumbrada. Cuando por fin acabamos me puse a ver una serie y mi mamá me dijo, no te preocupes, hija, yo me encargo de limpiar todo. Así que me dio una mandarina, terminé de ver mi serie y ella se puso a limpiar el desastre que ambas habíamos hecho organizando y haciendo los papelógrafos. Pero bueno, chiquis, más tarde tuve una visita, pero eso ya creo que es para otro videito. Finalizamos el vlog aquí. Muchísimas gracias por haber visto hasta esta parte del videito. No te olvides por favor de suscribirte al canal y de seguirme por Instagram, justamente para que veas más de estas dinámicas y me pidas más vlogs si es que te gustó. No te olvides de dejarme en los comentarios si quisieras más videitos de esta temática, que yo encantada de hacerlos. Te quiero mucho y muchas gracias por todo tu apoyo. Me encantó que me conocieras un poquito más, así que nada, estoy muy feliz. Cuídate mucho, corazón.